Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo van? Estamos acá en Kiosco, estamos bien contentos. Nosotros aquí en Santa Cruz esta semana hemos salido de la cuarentena, por lo mismo estamos acostumbrándonos a la nueva normalidad, vamos a llamarla. Y bueno, vamos a tratar de, poco a poco vamos a ir como construyendo las dos hermenéuticas, tanto la que se desplaza en vivo en la galería y lo que se desplaza aquí en el Zoom, en nuestro Zoom. Entonces, les quiero presentar a alguien que ya seguramente todos conocen y estoy bien contento de tener acá, María Teresa Rojas, Matecha como la conocemos nosotros, los que nos consideramos sus amigos, espero que esté en la lista de sus amigos. Voy a leer una cosita que creo que es importante. Como marco de referencia, Matecha, fuiste directora del Tamo Quirquincho. Diriges Materia Gris, una plataforma de cultura contemporánea independiente. Y también realizaste proyectos como Duelo de Caballetes, un proyecto del que quiero que todavía me cuentes realmente qué fue y hacia dónde va. Y en la misma plataforma de Materia Gris, y siempre has buscado nuevos artistas, nuevas maneras de operar, siempre también tratando de relacionarte con operadores de otros países, en Chile, Colombia y en otros países. Entonces estoy bien contento de tenerte acá. Hemos hecho varias conferencias sobre temas de los que se nos acercan directamente estos días. Y bueno, el problema de los artistas jóvenes es siempre complicado porque va a llegar el punto en el que el joven ya no es joven y en el que el consolidado ya no es consolidado y pasa como a otro nivel y todo eso se vuelve como sumamente confuso, especialmente cuando estamos pensando en una estructura generalizada que tiene que ir como ascendiendo a los artistas, evaluando y dándoles cierto tipo de valor, ¿no? Entonces, sí, no sé si quieres presentarte. Empecemos por ahí. Preséntate, saluda. ¿Qué tal, queridos amigos de Kiosco, todos cómplices? Querido Rodri, más que un amigo, un, un caminante de este camino del arte que llevamos tanto tiempo haciendo cosas juntos. Además, yo siempre cuento con vos y también cuento con Kiosco, así que estoy contenta de estar aquí con ustedes. Yo vengo de la curaduría y vengo de la gestión independiente, ¿no? O sea, estos últimos 7 años yo me he dedicado especialmente a trabajar desde los espacios autónomos, desde la construcción de plataformas, desde la creación de una formación un poco más abierta y libre, ¿no? Que tuviera que ver con vacíos de nuestra escena, sobre reflexión, sobre contexto. Entonces, ahora he asumido el reto de convertirme en la directora del CRC, que en un futuro se mantendrá como nombre de Estación Central, porque me parece que la fundación y la cultura ahorita, y específicamente en este momento, necesita que reactivemos espacios, que reactivemos pensamientos, que ocupemos espacios de poder para contar nuestros propios relatos de poder y también un poco para entrar ya en materia de lo que vamos a hablar, encontrar nuevas formas de insertar nuevos artistas al medio. Muchas veces nos dicen que estamos siempre trabajando con los mismos, que pareciera que siempre estamos convocando a los mismos, que siempre estamos construyendo desde los mismos artistas. Para mí ese no es un problema. Para mí ese es la comunidad que uno crea, ¿no? Y los veo a todos ellos cómplices y responsables y por eso siempre me acerco a ellos. Pero hace unos años, no sabría decirte con exactitud cuándo, escuché una entrevista de Raquel Schwartz en la que ella decía que los artistas jóvenes se habían acabado, que las propuestas jóvenes no estaban llegando y que no había como esa otra posibilidad de que viniera a renovarse algo. Como Materia Gris estaba seguramente planteándose varias posibilidades de cubrir varios frentes en La Paz, yo decidí que no es la edad lo que a mí
me preocupa, digamos, en las propuestas jóvenes, ni me preocupa el artista emergente en sí, ¿no? Me preocupa que las carreras se quedan truncadas a mitad de camino, que muy poco le dan una continuidad a largo plazo a su trabajo, que empiezan como con un entusiasmo, y eso se podría entender como un entusiasmo joven de ser artista, y después como que se acobardan, sienten que es dura la lucha. Pero las carreras, como vos mismo decías, en Bolivia, son pues de largo aliento. De repente sos joven todavía a los 35 años porque seguís en esos procesos pequeños de hacer cada cierto tiempo un trabajo, una obra, un proyecto. Entonces, cada que apareces a una representación o estás en la escena o estás dentro de la web o cualquier, siempre parece que estuvieras partiendo de una obra de cero. Creo que de nuestra generación ya las carreras están consolidadas, pero consolidadas como carreras medianas, porque todavía no hemos entrado en esos procesos donde muchos de nuestros artistas que tienen un nivel excelente pueden irse a otros lugares y tener una individual. Casi siempre van acompañando una colectiva, ¿no? Y se hacen muy pocas reseñas sobre sus trabajos, se escribe muy poco sobre ellos. Entonces, yo digo, seguimos todavía en esa emergencia. Gran parte de la escena sigue siendo emergente. Lo que se entendería como artista joven, aquí dura mucho más que en otras partes, y concuerdo con vos en esa reflexión, ¿no? Aquí A la ver, juventud espera un ratito es porque vamos a eterna. ir pregunta por pregunta. No me respondas todas. Teníamos un procedimiento que quiero más o menos seguir. Ya, está bien. Cuando dices más o menos todos no somos, ¿hay algún artista que tú creas así ya al margen y antes de empezar? ¿Crees que hay algún artista boliviano que pueda mantenerse, que se pueda considerar integrado al escenario internacional, que viva en Bolivia? Mira, yo creo que Iván Cáceres es una propuesta que Ya, pero puede... no tiene carrera internacional. Yo amo a Iván, pero seamos sinceros. Lo que pasa es que hoy en día lo de la carrera, yo creo que parte también ya no de cuántos territorios afuera vos estás presente, sino cuán presente estás desde donde construí en varias discusiones en otros lugares. Por ejemplo, yo considero que en los últimos tiempos Artishock, que es una revista latinoamericana que de verdad está hablando muy presente de lo que está pasando en América Latina, ha estado nombrando a Bolivia de diferentes maneras, ¿no? Hace poco con un texto de la Narda, con un texto de la ELO sobre el Liman in situ. Hoy día Y hay una nota bien bonita que compila todos esos textos. sí, Hoy también, en Arte Shock hay ¿no? varios textos de arte Como boliviano. un homenaje a la paz lo hace, sí, la Ale. Yo Sí, pienso yo estoy que bien hemos, contento también de eso y nos pone en muy buena situación, muy sí, buena entonces condición. ahí es que yo creo que ya, digamos, nuestros espacios donde nos ven y donde nos miran son importantes. No me hubiera imaginado hace 5 años que una revista como Artishock tuviera interés en dedicarle tanto a la escena boliviana, ¿no? Y, Ya, entonces y vamos a ahí ir sí creo ordenando. que hay insertados artistas, ¿no ves? Ya vamos a empezar por tratar de catalogar qué podría ser un artista joven en Bolivia. Bueno, yo considero que un artista joven parte especialmente de una carrera que inicia después del colegio, ¿no? Porque si bien en el colegio, ahora en Bolivia, en muchos espacios hay artistas y muy cercanos a lo contemporáneo, fomentando las artes y sobre todo las artes visuales como posibilidades de carrera, y son muy exigentes. Tengo amigos ahí, ¿no? Tengo amigos que están haciendo un esfuerzo por formarlos bien, para que cuando lleguen a planteárselo como carrera, salen ya del colegio con un bagaje. Esos chicos que consideran que esa va a ser su carrera, para mí ya son el inicio, si vienen de esta formación de estos amigos, ¿no? Que digo, que están enseñando en los colegios artes visuales. Ya lo veo como una posibilidad de arte joven.
porque ya sé que vienen con un cierto planteamiento, vienen con un interés de que están mirando muchas de las cosas que están pasando en muchos lugares, ya son un público activo en las exposiciones. Entonces, a partir de ahí, considero que esos son jóvenes artistas. Ya, entonces te voy a girar la pregunta porque no me ha respondido lo que yo quería. ¿Cuántos años crees que tiene un artista que tiene una propuesta clara en Bolivia? Entre los 20 y los 21 años. Con una propuesta clara. ¿Me Sí, puedes con dar una, 3 nombres de artistas bolivianos de 20 y 21 años con una propuesta clara? Que no sean de Santa Cruz. No. que no sean de Santa Cruz. Bueno, Te estoy están, haciendo trampa porque yo fácilmente te saco 5 de Santa Cruz muy buenos. sí, ya, yo no sé sus nombres específicos, ¿ya? O sea, uno de ellos es Nicolás, por ejemplo. Todos ellos vienen de la carrera de arte de la UNSA. Están en este momento cursando la carrera de artes de la UNSA. Y se han involucrado con los proyectos alternativos que hay en la ciudad de La Paz, uno en el Centro Cultural de España, ¿no? Otro en la misma fundación. Han estado como navegando por ciertos lugares, interesados en encontrar esos espacios que les hagan posible aterrizar bien sus propuestas. Estos jóvenes yo Ya, pero creo no que están para ganar el CIAR, ¿no ve? ¿Cuántos años crees que están los artistas? Mira, lo que pasa es que yo te voy a hacer trampa, de nuevo. ya, La mayoría de los artistas que han ganado el CIAR, de los bolivianos más jóvenes, somos Joaquín Narda y yo, que teníamos 26, 27, 28 años. sí, Entonces, eso es, no sí, sé yo si creo hay que eso, alguien que pueda de esta sí, generación ganar ahorita. Aunque Graciela González ganó la Bienal de Santa Cruz y tiene 22 años, pero Graciela es un caso especial. Es muy sí, yo creo que inteligente, están en muy esa agresiva. edad, sí, tenés razón. Yo creo que están entre los 20, yo diría un poco más incluso, entre los 28 y los 33 años. Creo que esos son realmente los artistas jóvenes capaces de ganar un CIAR, capaces de participar a cualquier nivel y de hacer propuestas, pues, ¿no? Aunque no estén, digamos, concursando, tener proyectos, llevarlos a cabo, realizarlos bien, entender el proceso, eh, hacer el esfuerzo de escribir. Sí, esa creo que es la edad correcta, sí. Pero pienso que hay jóvenes, muy jóvenes, que quizás en un ámbito del arte sonoro están más cercanos, digamos, ¿no? O sea, a unas propuestas más tempranas de las artes visuales y de las artes corporales, el performance, están más cerca cuando están un poco más grandes, es verdad, cuando están ya a partir de los 26 años, cuando no tienen como temor de exponer el cuerpo o de salir de ese lugar de confort del que siempre hablamos, ¿no? Y, y no O de tienen temor madurar a las propuestas también madurar las propuestas para que no se vean aficionados. con buenas intenciones y Sí, sí, sí. puras ocurrencias como accidentadas, que hay Pero mucho también de eso en el contemporáneo. maduros para entender que puede haber margen de error, ¿no? Que no están pensando que estas obras los definen y los encasillan y les generan todo un hilo conductor a todos sus proyectos, no. Que están también en ese proceso de prueba, pues, ¿no? Ellos mismos, ellos se ponen a prueba y, y se arriesgan y están ahí como mirando desde muchos lugares que a veces cuando estás trabajando desde un espacio y estás concentrado en ese espacio, no te es tan fácil mirar, ¿no? No te es tan fácil salir y encontrarte con los otros, y sobre todo si son bien jóvenes, pues, ¿no? Porque tienen circuitos que a lo mejor no son los tuyos, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más interés. En todo caso, siento que hay muchísimo más interés ahora que antes. Siento que Eh, hay muchas más posibilidades incluso. Siento que hay muchos más espacios donde recurrir para pensar, no solo para producir, porque al fin de cuentas la producción sigue siendo limitada, pues por lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Para quién producir? ¿Qué mercado existe? ¿Qué posibilidades de que tenga recursos? Pero para reflexionar,
hacer un poco de base sólida sobre lo que quisieras proponer, yo creo que ahora hay muchos espacios y además ellos están mucho más interesados en ese aprendizaje. Antes era mucho más intuitivo, te daba la impresión que partías de la producción y después venías a la reflexión. Ahora sos consciente que tenés que partir de una buena reflexión para llegar a una buena producción. Y Ya, voy a continuar. Voy a ya, continuar. Vamos a, por lo visto no voy a poder seguir hablando mucho según mi plan, porque estamos como pululando, pero ¿por qué son importantes, para sintetizar, por qué son importantes los artistas jóvenes? Yo tengo mi teoría, pero quiero escuchar la tuya. Después te voy a compartir la mía, si me permites. creo que los artistas jóvenes vienen y nos dan la perspectiva de una mirada mucho más amplia. Creo que para empezar, los artistas jóvenes no están preocupados por las plataformas en las que trabajan. No están intentando, digamos, resolver cosas desde el taller, no están preocupados, no tienen límites, o sea, no les parece que hay que partir de una premisa que en tiempos atrás era fundamental para considerarse joven, ¿no? El video era así como el letrero para el joven, porque se suponía que trabajaba con nuevas tecnologías y sabía de herramientas tecnológicas y demás. A mí me parece que hoy en día hay muchos artistas jóvenes que esa plataforma es una más. Lo que están interesados es en aterrizar sus perspectivas de las cosas, su mirada de las cosas, su entendimiento. Son muy políticos y eso me gusta. No son partidarios, son políticos. Tienen militancia, les importa lo que pasa en sus militancias. Quieren que se refleje en su trabajo, ¿no? Su discurso, que se consolide como así una participación activa. Le gustan los materiales diversos, entonces siempre está como investigando e intentando cruzar cosas, materiales, y están pues mucho más frente a la calle, ¿no? Están mirando permanentemente lo que muchas veces nos olvidamos los otros de hacer, pues, ¿no? Que es salir y mirar y pasar horas de ocio y de contemplación. Creo que eso habla muy bien de los artistas jóvenes y eso habla también un poco de las emergencias, ¿no? Una necesidad de salir de estas producciones que son a veces un peso enorme sobre el artista porque terminan siendo una carga grande, porque se enfocan en cosas que son mucho más complejas de realizar y se van a unas galerías y se van a unos cubos blancos. Y creo que los jóvenes están viviendo en paralelo, ¿no? Añoran llegar a la galería, desean participar, pero al mismo tiempo están como produciendo otras cosas pequeñas en la calle, están deambulando, se suman a proyectos colectivos, a proyectos comunitarios. Entonces, son pues ahora lo importante es la escena, porque con los otros tenemos 20, con los jóvenes quizás tenemos 100. Cuando vi el catálogo del Sonandes me sorprendí porque justamente parecía que estaban hablando de otro país. No conocía a nadie del catálogo y había como un montón de experimentación por demás interesante. Y eso me hizo sospechar que tal vez sí hay como cierto escepticismo de integrarse a cierto circuito y están tratando de generarse unos nuevos. Eso es probable también. Pero, y eso yo me quedo pensando entonces. ¿Será que ellos no me necesitan a mí, pero los necesito yo a ellos? Y esa es una de las preguntas que te hago. ¿Crees que el circuito, como lo vemos tú y yo, necesita la integración de artistas jóvenes o de más artistas? Mira, yo creo que ellos necesitan lo que vos estás proyectando en Kiosco, porque sin ese espacio de un repaso permanente sobre obra, sobre otros trabajos, sobre otros cruces de pensamiento, cometen el grave error de pensar que están inventando la pólvora. Y cometen el error de producir obras que ya han sido bien producidas y bien pensadas y que se acercan muchísimo porque, claro, hay un pensamiento general universal, ¿no? Y hay preocupaciones generales universales. Y hay
cosas que nos afectan conjuntamente. Pero si no haces ese repaso, si no pasas por este proceso de entendimiento de la construcción de obra hoy en día, de la construcción de pensamiento, cometes esos errores, ¿no? De caer en esos vacíos de que estás reproduciendo cosas que han sido mejor hechas que en las que vos te planteás como una idea maravillosa. Entonces sí creo que los necesita, yo creo que Kiosko los necesita, pero sobre todo yo creo que ellos necesitan convocarse ahí, porque de ahí van a salir mejor armados. Y yo pienso que pasa lo mismo en materia gris. Yo pienso que cuando ellos pasan por materia gris, se van mucho más tranquilos y confiados, ¿no? Pero obviamente, claro, yo los necesito. ¿Tú los necesitas? De hecho, como paréntesis, el taller que nosotros generamos en Kiosko no es para mostrar obras, aunque no me creas, aunque hay tantas imágenes que se muestran y tantas discusiones en base a las imágenes, lo que me interesa es utilizar las imágenes para poder deconstruir de alguna forma los procesos y, bueno, los posibles significantes que puede generar las obras, ¿no? Y creo que a ese nivel sí llegamos, o sea, como pones una imagen de Piero Manzoni y entonces nos ponemos a especular acerca de qué puede estar proponiendo la obra en la época, en el contexto político, en el contexto de género, qué sé yo, pueden sacarse demasiadas especulaciones. Y creo que esas son las cosas que son interesantes de ese tipo de talleres, ¿no? Ahora, ciertamente deberían haber 80 de esos talleres y las universidades deberían los talleres también hacer eso. Es complicado porque la historia del arte es como tan pieza en este país cuando se les enseñan a los artistas jóvenes. Pero bueno, voy a seguir. Hay un par de cosas que me interesan saber. ¿Cómo has trabajado con materia gris? Por ejemplo, con el duelo de caballetes, ¿cómo hacías la selección de los artistas? Bueno, mira, Bueno, ahora la exposición de la Casa de la Cultura también. Me interesan tus procesos curatoriales. Duelo de Caballete parte de una complicidad con Adriana Bravo, ¿no? Escuchamos alguna vez decir a Mamani Mamani que él era el mejor pintor que había en Bolivia. Y al mismo tiempo escuchamos a Juan Fabri, a Juan Fabri. Que nos está viendo ahorita. Ah, qué bien. Y también a Andrés Bedoya decir, pero no sabe ni dibujar, ¿no? Entonces, ante estas cosas pensamos cómo podíamos cruzar en un duelo lo que se entendía como dibujo. Porque nos preocupaba que un artista como Andrés Bedoya dijera no sabe ni dibujar. O sea, no estábamos ya planteándonos nosotros un dibujo académico como reflexión. Y tampoco estábamos pensando que Roberto Mamani, por tener, digamos, esos mercados internacionales donde vende poleras, tazas y cuadros, ya estaba inserto en el mundo, sino que ya no había posibilidad de que dialoguen. Cada uno pensaba que estaba viviendo universos paralelos. Y nosotros queríamos un poco provocarlos, traerlos a materia gris, cerrar la calle, convocar a todos aquellos que dijeran algo sobre el dibujo, mujeres y hombres, les planteamos unos caballetes, les pusimos un modelo y les dijimos que a partir de ahí era el dibujo libre, pero que había un duelo. Estaba José Vallivian, estaba Erika Ebel, ¿no? Entonces, entre todos ellos estaba obviamente grandes dibujantes de carrera como Alejandro Salazar, donde vos veías que ya podías entender todo un discurso del dibujo frente a una interpretación bien amplia de cómo cada uno podía competir contra el otro. Pero además las competencias eran cerradas, pues porque ellos querían de cierta manera demostrar que dibujaban o que tenían una idea del dibujo, aunque fuera mucho más abstracto, mucho más consecuente con la contemporaneidad que el otro. Y en el fondo lo que queríamos nosotros demostrar era que es imposible pues encasillar esos discursos, es imposible decir que el que no dibuja no puede hacer esto, o el que dibuja es más calificado para hacer estas cosas. Queríamos salir de esos discursos, enfrentarlos,
ver cuántos se arriesgaban, cuántos eran capaces realmente de dejar un poco del ego o reforzar su ego y ponerse ahí a la lucha, ¿no? Que era como una competencia que duró alrededor de 4 o 5 horas. Pero bueno, yo no hubiera podido lograr todo esto, digamos, si no tuviera cómplices en materia gris como Adriana Bravo, ¿no? Adriana Bravo es alguien con la que yo me siento generalmente en materia gris, y partimos de una especulación sobre las cosas, las aterrizamos y luego se vuelven eventos, porque esto era en el marco de una larga noche de museo, y nos interesaba como larga noche de museo que no estuvieras enfrentado también a un espectáculo más, que no estuvieras presentando en un espacio tan chico como el de materia gris 20 personas haciendo cualquier cosa, sino que estuviera la discusión permanente con la que estamos enfrentados todo el tiempo en la residencia, ¿no? Porque en la residencia esas son nuestras reflexiones. No son la medida del artista que participa, no es en función de cuánto vamos a lograr exponer después o vamos a lograr la exposición maravillosa que habla bien de la galería, sino es cómo conjugamos diálogo, cómo unimos personas, cómo entramos en debate, cómo abrimos grandes preguntas, y Duelo y Caballetes es eso, ¿no? Es ese encuentro con el dibujo desplazado desde la mirada de cada uno y dejando de pensar que hay que discutirlo solo desde un lugar, y que el dibujo hoy en día es todo, pues, ¿no? Porque es incluso la escritura y es también una línea que puede que no diga nada, pero es dibujo. Pero ¿y cómo escoges a los artistas? Claramente eso es lo que no te entiendo. Los escogimos en función un poco a quienes se podían enfrentar con quién, ¿no? Ya te digo, o sea, Fabricio Lara estaba enfrentado con Roberto Mamani, que al final se corrió un poco porque se dio cuenta el nivel de gente que estaba compitiendo y no se quiso quedar a participar, pero en la carrera, en algún momento en sus carreras, por ejemplo, Erika Ebel y Rocío Chuquimia, habían hablado ellas de sus dibujos, ¿no? Entonces, ellas dos estaban enfrentadas en dibujo. Estaba enfrentado el marco, el que le dicen, ¿cómo se llama este ilustrador de viñetas con altura? El gráfico. Marco Tóxico. El Marco Tóxico estaba enfrentado con el Ale Salazar, ¿no? Entonces el Ale Salazar y el Marco Tóxico competían desde allí, porque eran dos formas de ver el dibujo para historieta o el dibujo para viñeta. Por otro lado estaba José Vallivian que vino como a decirles, esto es dibujo, digamos, ¿no? O sea, si hay un referente del dibujo contemporáneo, soy yo. Y competía con diferentes niveles de artistas, porque claro, José Vallivian en los últimos tiempos ha hecho del oficio del dibujo una propuesta de las más vanguardistas, ¿no? Yo tengo mis observaciones al respecto, ¿eh? Sí, yo sé, pero ¿ves cómo es de diversa la mirada que uno tiene sobre cómo dibuja, por ejemplo, ¿no? Que es casi la base de esta construcción visual. Pero ahí estaban ellos diciéndose cada uno, mira, así es el dominio del lápiz, así es el dominio de la técnica, pero así es también un pensamiento mucho más amplio y más contemporáneo. Y eran varios, pero ahorita no estoy pudiendo aterrizar en todo porque se me va pues la memoria, son Ya, muchas. pero también hacías materia gris, que también era una residencia, y llegaba más gente joven. A mí me intriga, por ejemplo, porque siempre llegas a un montón de artistas que son bien interesantes y que como son desconocidos, y eso es una de las razones por las que te estoy preguntando eso. O sea, sí sé que, por ejemplo, trabajaste con Florencia cuando era muy chica y con otros más, los mismos artistas que están en la Casa de la Cultura ahorita, Vara Mira, Cardoso, qué sé yo, hay un montón de gente que tú la encuentras. Yo no sé de dónde la encuentras, por eso te lo estoy preguntando.
Mira, con la flor, yo puedo decir que ha sido una experiencia bien grata, porque la flor estaba graduándose, ¿no?, de una buena universidad que es la Universidad de Buenos Aires. Ya había construido como una obra que tenía ya un discurso, ¿no? Él estaba trabajando mucho cartografía. Y cuando llega a Materia Gris, llega con la Glenda Zapata. Entonces no puede haber dos desencuentros más grandes que la flor y la Glenda, digamos, ¿no? La Glenda que viene de una construcción telúrica y casi negra de una obra de bruja, digamos, ¿no? Y la flor que venía de mirar un territorio, de construirlo, volverlo a construir, bordarlo, hacer recortes, collages. Y para mí, pedirle que no trabajara otro espacio que no fuera la cartografía personal y que ella aceptara, me permite decir, claro, es joven, yo puedo, digamos, inducirla. Nunca, yo creo, ¿no?, que nunca les impongo, yo creo, pero tengo carácter, igual no sé si les impongo. Pero me da la impresión que los induzco, ¿no? O sea, como si los metiera en las drogas, digamos, ¿no? Y les digo, mira, Bueno, pero tienes también plataforma eres un referente de valor también, así, no solamente personal, ¿no? no, pues Entonces, creo yo creo que de todos que modos. eso ha hecho, digamos, el que entendiera cuando me fui del tambo. Cuando yo me fui del tambo, me fui un poco frustrada porque el tambo no se consolidó con el propósito con el que yo entré. Una, revalorizar la colección del Pedro Domingo Murillo, hablar y discutir sobre hacer de este premio un súper acervo, pero además ponerlo realmente como un concurso muy contemporáneo, y que se convirtiera el tambo en el MACLA, el Museo de Arte Contemporáneo de La Paz. Como no logré esos objetivos y me fui un poco así como triste y además me creía indispensable en ese espacio, ¿sí?, me di cuenta Pero que sí sí, eras, ¿no? Gran cosa no ha pasado después de que te fuiste. sí, pues yo sé. Entonces en el fondo me da alegría, también mentira, no, me da tristeza, pero digo, cuando me voy de ahí pienso que si no trabajas con gente que después aporta estos espacios, es obvio que no podés construir un museo de arte contemporánea porque ¿con qué lo vas a nutrir? ¿Cómo lo vas a sostener? ¿Y cómo va a ser posible que tenga una agenda y unas actividades? Si no hay esa capacidad de artistas para generar todo lo que conlleva un espacio, de nada te sirve tener el espacio. Y ahí fue cuando empecé a pensar en cuánta gente estaba a punto de despegar, pero no tenía el espacio para despegar. Y no tenía el acompañamiento, que no era solo curatorial, ¿no?, sino de otro artista que también lo impulsara. Entonces, en el caso de la flor, fueron un poco esas dos cosas, ¿no? Una Glenda que trabaja hace mucho tiempo, que está muy convencida del lugar desde donde está construyendo, y un acompañamiento curatorial que te exige y que además te pide, porque de cierta manera como que te sostiene en el tiempo que estás en la residencia, que le des el resultado de la investigación y que te propongas salir de ese lugar donde vos crees que estás construyendo algo que es repetido. En mi caso, yo pensaba que la obra de la flor estaba para una artista tan joven, siendo muy repetitiva, ¿no? Y yo no quería que eso pasara en la residencia. Yo quería que la flor se propusiera ya. Voy a hablar de cartografía, pero voy a hablar de mi cartografía personal, y voy a hablar desde mi territorio que soy yo. Y, y claro, en ese proceso tocó además intervenir la fachada, porque la fachada es una opción en Materia Gris. Tenemos este balcón amarillo en el cual ella hizo revolución con su propuesta Me cago en la felicidad, ¿no? Porque además es la calle de la felicidad, van todos los perros a cagarse en esa calle, y al mismo tiempo es como contradictorio pensar que hay una calle de la felicidad de una cuadra, digamos, en La Paz, ¿no? En una ciudad donde hay tantos conflictos. Entonces. Y plantearse esto, la flor, y además tener que salir todos los días a defenderlo frente al barrio, frente a las instituciones,
frente a los otros artistas que estaban casi ofendidos de que ella hubiera puesto en el balcón en grande, me cago en la felicidad, es el resultado, digo yo, de encontrarte con la persona que está lista para ser empujada, para ser apoyada. Yo creo que sin esos espacios donde hay más de uno para impulsarte, es difícil porque yo no hablo solo de Santa Cruz, ¿no? Yo trabajo, vos sabés, al mismo tiempo en Santa Cruz, como en Cochabamba, como donde puedo en Bolivia, y digo que es un problema nacional. Se hacen poco sostenibles los apoyos, pero no los apoyos económicos, eso es donde A vas ver, a tener... espérame porque quiero terminar de decirte la pregunta hacia dónde estás yendo, por favor, para darle Ujú, cierta ujú. continuidad. Hay varias razones por las cuales no podemos hacer carrera en Bolivia. La ineficacia del Estado, por un lado, la falta de políticas eficientes, por otro lado. Creo que también hay cierta apatía de inserción de los artistas jóvenes. Y a mí me parece que no se lo toman en serio hasta ya muy viejos y ya cuando tienen responsabilidades ya no se puede. Ya después de los 30 empezar el mundo del arte a mí no me parece imposible porque siempre llega gente a kiosco y se martiriza porque yo digo que hay que empezar joven, no me refiero a eso, pero es cada vez más difícil, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejos podrías darle a los artistas jóvenes bolivianos para integrarse al escenario local con perspectivas de integración en un escenario eventualmente más grande? Bueno, yo digo que donde ellos no, que están obligados a entrar a la residencia, uno, ¿no? Que están obligados a, por lo menos, a participar para ver si son convocados. Luego, si no son admitidos dentro de estos espacios, que serían en los cuales ellos encontrarían herramientas y además tendrían un apoyo para impulsarse, que empiecen a convocarse entre ellos y empiecen a producir entre ellos y empiecen a pensar cómo es que ellos van a cubrir vacío que no da el Estado, que no da la formación, que no da la educación, ¿no? Porque no hay dónde recurrir, pero tenés que ser capaz vos de buscar las soluciones como joven. A los jóvenes no les cuesta convocarse, no les cuesta convocarse. Ahora, que se convocan para no hacer cosas productivas con respecto a lo que les podría parecer interesante de producir, obvio, seguramente, pero tienen que conseguir esos lugares de encuentro, tienen que ser capaces de estar permanentemente con cómplices que los impulsen y ellos impulsen a sus cómplices también, tienen que generar comunidad. Pero sobre todo tienen que ser capaces de entender que hoy en día hay procesos de los que no podés evadir un curador. Lastimosamente, yo sé que nosotros los curadores necesitamos de los artistas, pero no saben los artistas cuánto necesitan de los curadores. Porque es esa, ¿sabes qué? Un curador es lo que es, obviamente, para mí, para un escritor, un editor, ¿no? Es cuando te has enamorado de tu propuesta, te has enamorado de tus imágenes, estás convencido de que lo que estás construyendo es una reflexión de lo más propositiva y no tenés otro que te aterrice y no tenés otro que te haga ver las posibilidades infinitas de darle vuelta a esa idea genial que tuviste, es como un estancamiento. Entonces, los espacios donde ellos encuentren que hay un curador o otro artista con el que puedan dialogar o un espacio que les permita experimentar, o un laboratorio, o una clínica, no se lo pueden perder, no tienen opción, tienen que pasar por todos esos procesos. Yo no digo pasar por la carrera, porque a ratos me doy cuenta que las carreras en Bolivia es mejor no pasar por ahí. Es una mala formación y después tenés que salir de ahí, de construirte para poder ser un buen artista, pero sí tenés que pasar por esos otros procesos donde la gente está dialogando, haciendo procesos, produciendo con mucho más criterio que solo el de mercado, el de salir a vender tu obra o el de hacer un cuadro, no sé. A esos jóvenes yo les digo que uno se puede juntar en cualquier parte.
Lo importante es saber que te vas a juntar para discutir, para construir, para repensar, para volver a mirar, para hacer ejercicios. Y ahí se van a construir miles de posibilidades. Y obviamente jamás perderse un concurso, una convocatoria, aunque sea una práctica que no te lleve al principio a ganar, es un ejercicio que no hay que desperdiciar. Porque del momento en que te pasa, que te aceptan en uno de estos espacios, ya pues el acompañamiento es una garantía, ¿no? Yo no sé eso de los curadores. Creo que casi no hay curaduría acá en ese país. Y es un problema, porque los curadores para mí van a construir discursos. Y creo que este tipo de curadores recién están apareciendo. Creo que parte del problema que tienen los creadores de mi generación es que es muy difícil generar teoría de la práctica creativa artística y eso genera retrocesos y malentendimientos. Me parece que es muy difícil. Bueno, mira, yo te considero curador, pero yo no te considero curador dentro de los parámetros de lo que vos estás diciendo, por ejemplo. Yo considero que tu festival de performance ha sido un parámetro de una curaduría sobre la performance. Y yo no creo que en ningún momento vos les hubieras impuesto un discurso a esas obras, sino que vos has sido justamente ese buen editor. Has sabido cruzar obras para generar un evento. Y en ese evento había una discusión amplia de lo que se podía entender como la acción, el performance. Se ha cerrado eso y nos hemos quitado todos el espacio y esa curaduría está pendiente y no sabemos quién la va a asumir porque no ha vuelto a pasar que tengamos un espacio donde dialogar sobre performance y acción. Ya, Estamos pero eso tiene que ver con cojos. que Cochabamba se ha degenerado mucho a nivel de creativos. No, Y así o ya no sea, hay tiene que Cochabamba. ver con que vos dejaste el proyecto. No tiene que ver con Cochabamba, tiene que ver con que vos has dejado temporalmente el proyecto. Entonces, una curaduría de ese nivel, en el cual vos no les estás imponiendo obra, vos no estás haciendo una comisión de obra, vos no estás generando más que el discurso que te parece que puede englobar varias obras, es fundamental. Yo creo sinceramente que Materia Gris no es un espacio de curaduría donde nosotros imponemos el sujeto. Generalmente los artistas en su búsqueda dentro de la residencia proponen el sujeto. Y al igual que ellos, nosotros investigamos sobre los sujetos que a ellos les interesan. No es pues una educación lineal, ¿no? No es que pasamos de Danton a no sé quién, al otro, así como en un proceso cronológico. Hay cosas que yo nunca hubiera creído que iba a pasar a investigar en Materia Gris, pero de requerimiento del artista se ha convertido en mi investigación también para poder ser el soporte para que su discurso termine aterrizado en lo que él quería decir. Y que al final yo nunca intervengo en las obras, porque yo digo, si uno interviene en las obras, uno pone pues su crédito al lado, ¿no ves? No lo hace solo el artista. O sea, si alguien dice que hizo obra conmigo, tiene que poner mi crédito, porque entonces quiere decir que la obra va de los dos. No, yo no construyo obras, pero sí hago la investigación con ellos y apoyo para que les aterrice ese deseo de hablar desde ese lugar y también los apoyo para que se tengan fe, pues porque nada es casualidad en estas construcciones, mucho es de introspección. Y si no hablas desde lo más íntimo, de lo que te afecta, de lo que te atañe, de lo que te perjudica, de lo que te traba, podés hacer obra, porque como en todo, ¿no? Hay la maña y la trampa. Podés hacer obras excelentes, pero que no hablan de nada. Entonces yo creo que tiene también mucho que ver con ese compromiso y esa introspección personal de decir, no va a hablar nadie desde este lugar que no sea yo. El Festival de Performance se acabó porque cumplimos un ciclo. En Cochabamba cumplió un ciclo, nosotros como generación cumplimos un ciclo también. Nosotros estábamos entrando en la crisis de lo que va a ser la gente como adulta, todos, Balián, Cáceres, Galo, por ahí. Entonces, evidentemente, como que íbamos a necesitar auxilios si es que queríamos mantener de nuevo el festival. Yo
todavía recibo como llamadas de gente que está interesada en performance boliviano y se pilla el blog. Y de repente el blog es consecuencia del festival y es consecuencia del libro. Y bueno, ese tipo de articulaciones están ahí todavía, pero yo no creo que estemos listos para regresar a la ejecución de un festival de performance todavía. Aquí en Santa Cruz hay 3, 4 artistas muy buenos de performance, pero tal vez en 5 años, cuando ellos hayan madurado, vamos a poder pensar en un festival de ese tamaño con gente internacional y que pueda continuar lo que nosotros estamos haciendo. Pero mira, hablando de artistas jóvenes, ¿cuándo nuestros ahora amigos consagrados o de carrera, de mediana carrera, ya se los considera performers, ¿no? Cuando iniciaron, eran experimentales y eran re jóvenes. Y vos no estabas preocupado, creo yo, en darles ese tiempo de que maduraran, porque era un espacio de experimentación necesario en nuestro medio. Y esos jóvenes cumplieron bien su labor, porque fueron creciendo con el festival. Partieron de una experimentación y después fueron como madurando conforme el festival también se consolidaba y maduraba. Ese espacio hizo de artistas jóvenes artistas consagrados de la performance. Entonces, justo ahorita que estamos hablando de esto, no debería quizás esperarse ese tiempo, sino que ya debería rescatar. Y rescato yo aquí, y rescatamos un poco por todas partes, a esos jóvenes que estén interesados pues en retomar una iniciativa como tu festival de performance y crecen y maduran conforme el festival también va creciendo y madurando. Y ese es el acompañamiento que los jóvenes necesitan para insertarse, que exista ese espacio físico, mental, donde ellos puedan ir experimentando y creciendo. Bueno, eso también es el Sonandes y hay otros festivales que tienen que girar hacia otros lados, ¿no? Pero también es importante que nos desgreguemos a ratos, ¿no? Sonandes tiene una vocación específica. Y si bien hay cruces, como en todo el arte contemporáneo de lo visual, del cuerpo, etcétera, su vocación es sonora. Entonces, ¿por qué no tener todos los festivales en los cuales haya espacio para todos? Digo yo, a rato pienso que no son todos sostenibles, es verdad, y el apoyo es poco y la plata para repartirse entre 4 o 5 festivales no existe, pero sí creo que las plataformas son fundamentales y un poco para el desahogo de cada cosa, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que los jóvenes están esperando eso. Los jóvenes en realidad pueden hacer lo que yo digo, obviamente, y lo tienen que hacer por una necesidad de sobrevivencia. Aquí en La Paz hay una galería pequeña en el centro de la ciudad que es de puro artistas emergentes. Y en ese espacio, los dueños y todos los artistas que se han convocado están dispuestos a jugárselas porque sea un espacio solo de emergentes, donde hayan propuestas que no van a estar en otros lugares porque ellos casi no tienen que perder, digamos, y arriesgan todo. Entonces ya ese espacio les ha permitido a todo un grupo y a una comunidad sentirse que están convocados en un lugar. Y ahí está pasando de todo, ¿no? Está pasando fotografía, experimental o no, está pasando un poco de danza y de performance, mucho de grabado, de dibujo, de ilustración, música, arte sonoro, pero todo desde artistas completamente desconocidos, jóvenes, emergentes. Me están llegando algunas de las preguntas y hay alguien que hace un comentario muy chistoso, lo voy a leer nomás para compartirlo. ¿Ya? Se llama Águila Marcosa. Las roscas de artistas en Bolivia, solo entre ellos se turnan los premios que dan tanto el Estado como cualquier concurso. A mí me parece que, yo no sé si tienes algo que decir al respecto, yo no estoy Sí, para nada de acuerdo sí. con él. Yo tampoco, yo no. Yo creo que, gracias a Dios, en los últimos tiempos, yo he visto que son las buenas propuestas las que ganan.
y que esa la hacen los artistas de siempre, obvio, pues si son los que más están trabajando, obvio, obvio, obvio. Si vos trabajas toda tu vida, si vos estás permanentemente proponiendo, claro que te va a ir bien en un concurso, porque estás haciendo un proyecto que tiene que ver con tu día a día de tu trabajo. Entonces, que 10 veces premien a José Vallivian no es pues una casualidad. El hombre trabaja todo el tiempo. Todos los días. Y entre todas esas propuestas que hace, hay propuestas ganadoras, porque también apuesta a eso. Él se supera a sí mismo en su trabajo. Iván Cáceres igual. Entonces, son las buenas propuestas, no es una rosca. Es la gente que siempre está trabajando. Es la gente que está permanentemente convencida de que esa es su vocación, de que ese es Además, además, esa imagen de la rosca parece impenetrable, pero yo tengo tres ejemplos. Por ejemplo, Sandra de Verducci, cuando regresó de Brasil, no la conocía nadie y se entregó, se integró fácilmente. Hizo una obra que a mí me parece increíble, con unos peos en el cierre, que eso realmente es una de las obras especiales de este país. Creo que el mismo ejemplo pasa con Andrés Bedoya, que regresó de los Estados Unidos y a los 6 meses ya había expuesto en todos lados, había estado en la residencia, qué sé yo. O sea, era así como que, bueno, ¿cuál rosca si es tan fácil para algunos integrarse? Lo mismo está pasando con Cristian Alarcón. Hay mucha gente que realmente no es que regrese al país, es que tiene ciertas visiones que son emocionantes y que captan la atención de la gente. Creo que también hay que tener un poco de autocrítica y decir, ¿qué estoy haciendo yo para insertarme? Tengo página, tengo obras. Yo particularmente de mis estudiantes, una de las cosas que más me molesta es que no hacen obras, terminan la universidad y no han hecho una sola obra y van a pasar 2 años esperando ver si quieren ser artistas y si van a ser, y qué significa ser artista. Me parece que eso es un tiempo que no pueden desperdiciar y no, sin embargo en la escuela no les enseñan a tener una producción consecuente, responsable, permanente, ¿no? Eh, por supuesto, por supuesto. Hablando de Andrés Bedoya, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que Andrés Bedoya, además, es una persona que tiene talleres, digamos, ¿no? Y me ha pasado esto de que viene Inti Guerrero, este curador colombiano, que lo trae Kiosco y después gentilmente él hace que llegue a Materia Gris. Y Inti espera que vamos por los talleres de los artistas a hacer el recorrido para ver, ¿no? Su trabajo de taller y después su obra. Y era muy difícil, porque la mayoría de los artistas no tenía taller. Entonces hemos estado 3 horas donde Andrés Bedoya, porque era el único que tenía taller, pero además trabaja, ¿no? Constantemente, todos los días, produce todos los días. Pero si no encuentra una herramienta para construir su obra, la fabrica. Entonces esa persona que está permanentemente construyendo desde diferentes lugares, lo que viene a hacer la solución de los problemas que no podrían, porque claro, vos en otras partes capaz vas a un supermercado del arte, no sé, y ahí encontrás todas las herramientas que necesitas para hacer 1000 cosas. En nuestro medio no hay. En nuestro medio, encima de ser artista, tenés que ser luthier, porque tenés que encontrar la herramienta que construya desde unos lugares específicos lo que te demanda. Entonces, si hay un artista como Andrés Bedoya, que invierte en un espacio, que lo paga todos los meses porque se hace el propósito de que su obra tiene que pagar el alquiler de ese espacio. Si construye todos los días, pero si encima le falta la herramienta, la construye también, obviamente estamos pues hablando de un profesional, ¿no ves? Estamos hablando de alguien que entendió que ese es el proceso de trabajo si quiere lograr un buen producto. Entonces, frente a esas cosas, no podemos hablar de rosca. Estamos hablando de gente que logra plantear un buen proyecto y llevarlo a cabo y que termina con una super calidad. Y así nomás han sido los últimos premios. Y yo respondería un poco desde donde yo he sido jurado muchas veces, pensando en que incluso hoy en día la selección de los jurados es consecuente. Esperan que uno sea crítico, valorativo, comprensivo ante las situaciones.
O sea, también te convocan desde ciertos lugares para que seas integral en la forma de mirar una obra, con todas las dificultades que conlleva hacerlas en nuestro medio. Entonces, no coincido, pues no creo que haya una rosca de premios, no creo que haya una rosca de ganadores, no, creo que hay harta gente haciéndolo en serio. Si hubiera, tal vez serían 80 roscas, porque deberían haber muchas. O sea, una sola no hay. Me pregunto, ya, es la última pregunta antes de empezar a leer las preguntas del público. ¿Qué onda con la internacionalización del arte boliviano? ¿Qué crees que debería pasar? ¿Qué crees que, crees que deberíamos hacer? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el primer reto para empezar es obviamente invertir, pues, ¿no? O sea, vos tenés que salir de Bolivia a veces con tus propios medios, porque esto, ¿no? Estas cosas de, estos presupuestos de movilidad y demás no existen. Así me ha pasado en lo personal a mí, yo he salido de Bolivia con mis propios medios, pero he ido a buscar esos lugares que podían ser aliados para que una vez yo estuviera allá, viviera la experiencia de ese espacio, o de esos artistas, o de esa escena, yo encontrara un espacio para artistas bolivianos. Y le pasa a los artistas que salen, que vas y buscas y encontrás fácilmente, porque las comunidades de artistas no son comunidades ni de curadores ni de espacios, no son cerradas, están muy abiertas. Entonces vos entras a ese espacio y empezás a dialogar y empezás a participar y empezás a entender que independiente de todo lo que te enriquezca un lugar así, tenés que entrar con algo de propuesta. Tenés que llegar por lo menos con una obra. Tenés que llegar con un buen portafolio. Tenés que llegar con la posibilidad de hacer otro discurso que no sea solo el del contexto nacional. Que podás hablar desde vos mismo, pero que podás entender también lo que está pasando en ese lugar donde te querés insertar. Y a partir de ahí, es un trabajo pues de compenetrarse, ¿no? Del mismo esfuerzo que haces en Bolivia, hacerlo afuera, de demostrar que tu obra está madura y consolidada, y de hablar de tu territorio, porque para mí ha sido una puerta que se ha abierto grande cuando yo he podido demostrar la cantidad de artistas bolivianos que tienen buenas propuestas y lo maravilloso que es producir en nuestro contexto. Y lo increíble que es contar un territorio nacional. Que lo increíble que es hablar desde nuestras verdaderas y reales raíces. Entonces, no se entiende como, mira qué exótico Bolivia, ay, sería bueno que insertáramos un artista boliviano, porque es como novedoso. Se entiende como qué genial que es que en Bolivia se produzcan obras desde estos discursos, desde este territorio, desde estas temáticas, con estos materiales. Obviamente hay obras que funcionan mejor que otras, las de los textiles siempre funcionan, ¿no? Porque los textiles bolivianos contemporáneos hablan muy bien desde los lugares desde donde construimos, pero en realidad hay que salir. Yo siempre propongo, digamos, que deberíamos estar obligados a hacer caravana. La Bienal de Sao Paulo está aquí al lado. Y que deberíamos ir en caravana y por obligación a la Bienal de Sao Paulo. No porque la Bienal de Sao Paulo sea el único parámetro para mirar, pero es una forma más de mirar y se amplía muchísimo porque viene casi una construcción universal y de repente ves coincidencias con Tumbuctú y decís, wow, qué increíble, ¿no? Estamos construyendo en un territorio tan amplio como es el planeta
cosas tan similares, cercanas en pensamiento, y está pasando de todo al mismo tiempo en este espacio. Entonces, ahí empieza tu primera inserción, cuando empezás a salir de Bolivia y empezás a pensar dónde podrías ir a mirar otras cosas que te hicieran reflexionar sobre lo que construís aquí y sobre lo que se está construyendo afuera. Y gracias a Dios creo que hoy en día las convocatorias para las residencias, para artistas y curadores, con un buen portafolio son asequibles a todos. Y Bolivia tiene las posibilidades de entrar sin ningún complejo. Creo que puede tranquilamente entrar a competir en cualquiera de estas residencias y participar y ser seleccionado. Y creo que hay que postular mucho a eso, porque muchas de las residencias importantes para las cuales la convocatoria es abierta para América Latina, automáticamente generan plataformas en sus propios países de visibilidad sobre el trabajo de los artistas que están ahí. Y ya ese es el inicio de la inserción. En el caso de amigos que miraron Bolivia, también es importante, ¿no? Beatriz Lemos es una curadora brasilera que ha estado muchas veces viniendo a ver lo que pasa en Bolivia. Y en esos viajes que ha hecho, tener la posibilidad de captarla, de atraerla, de ampliarle el horizonte de artistas que quizás ella no pueda, por los cortos viajes que hace, ver obras y demás, ha hecho que ahora ella en el espacio que maneja en Sao Paulo, que se llama Lastro, tenga un lugar especial para contar Bolivia. Desde su experiencia, desde experiencias de otros curadores bolivianos que nos hemos acercado a proponerle cosas, ¿no? Eso digo yo, la inserción no es tan difícil, el sacrificio es económico muchas veces. Y el problema es el dinero. Hasta que no se consolide un sistema de becas y de financiamientos del Estado, va a ser Pero ahí dificilísimo. tenemos, ya ves, ahí tenemos una gran labor vos y yo, y casi todos los curadores bolivianos. Porque quizás para nosotros los curadores no nos es tan difícil llegar con artistas a otros lugares. Y no solo a través de viajes y con tu inversión y demás, sino armando estas plataformas de portafolio, de proyectos que podés contarles y decirles desde dónde uno trabaja, mostrarles permanentemente lo que se está construyendo aquí. Yo creo que esa es nuestra labor y yo en lo personal te puedo decir que donde he ido, la gente sabe qué es kiosco. En ese sentido, Raquel nos abrió un camino hace 10 años que sigue dando frutos. Ese camino que abrió Raquel, ese llevar permanentemente kiosco, Santa Cruz y Bolivia a otras partes, ha hecho que donde vos llegues, la gente te diga, ah, Bolivia, ah, mira qué bueno, qué súper, sí, yo conozco kiosco. Entonces, creo que los espacios existen, creo que el camino está abierto, creo que hay hartas dificultades porque no nos los hemos propuesto como un plan común. Creo que el error está en que no estamos uniendo fuerzas. Creo que necesitamos muchas más alianzas entre nosotros, no solo esperando fondos del Estado, sino entre nosotros, entre los que construimos desde diferentes lugares. Creo que nos toca, digamos, convertirnos como en asamblea o en sindicato, no sé, pero de ahí partir con propuestas comunes para ver cómo cada año estamos metiendo muchas más propuestas, muchos más artistas, muchos más conceptos incluso en el mundo del arte internacional y sobre todo latinoamericano, con el que tenemos tantas coincidencias y estamos tan cercanos, pero que en otros lugares se están dando cosas más grandes, ¿no? Sí, voy a pasar a los comentarios. Montserrat
Rojas Corradi, que ojalá esté todavía con nosotros. Hola, Monserrat. Hola, Hace un Monse. comentario. Jóvenes en Chile, diría que los artistas logran un cuerpo de obra después de varios años de salir de la universidad. Claro, lo que pasa es que, pero nosotros todavía tenemos, yo la verdad es que las exposiciones de arte joven para menores de 35, como se hacían hace un par de años en este país, a mí todavía me dan vértigo, porque me parece una barbaridad que alguien de 35 años con 2 guaguas y un crédito bancario de una casa siga pensando que es una persona joven, ¿no? Dios, solo en Bolivia. Bueno, Dante Chumacero dice algo que me parece increíble, la verdad. No voy a leerlo entero, Dante. Considero que muchos de nuestros artistas son jóvenes con muchos años de vida por la imposibilidad de madurar por un horizonte tan recortado. En los años jóvenes de los artistas sería fantástico que una institución como la Fundación sea mecenas que propicie este crecimiento. Mira, yo quiero decir algo de lo de Dante, ¿ya? Porque Dante, además, hace 2 años creo, tuvo una propuesta que a mí me parece que es uno de los impulsos importantes. En la carrera de Bellas Artes, Dante hizo que un grupo de gente fuéramos a hacer un revisionado de sus trabajos. Yo creo que partiendo de esas cosas, de una acción como esa, pasan. Primero descubrí un montón de gente, un montón de gente que está en la escuela haciendo sus primeros pasos y que le ves potencial. Y luego a los que están enfrascados en la técnica y demás, también podés como decirles que hay otras posibilidades en un día, porque era como unas puertas abiertas, ¿no? Entrábamos en la mañana y rotábamos por todos los alumnos que se habían inscrito para mostrar sus portafolios, sus trabajos, contar un poco su experiencia y empezar a hacerte preguntas sobre qué eran las posibilidades que tenían de carrera. En ese diálogo, en ese único día, pasaban muchas más cosas interesantes, enfrentándote con un montón de miradas, con una crítica sincera, no destructiva sobre el trabajo, aunque fuera muy repetitivo o mucha copia de lo que pasa a veces en Bellas Artes, que es que aprendes a pintar guayasamine, de cosas que te permitían una mirada amplia. Entonces, si hay ejercicios como ese que propuso Dante, permanente, ya es un aporte enorme a la escena. Es algo increíble porque vos estás descubriendo un montón de gente que quiere ser artista, que ves que tendría posibilidades y puede tener un seguimiento, y ellos están descubriendo con gente que está trabajando o que está proponiendo en la escena cómo debe ser su actitud, su participación, su nueva mirada sobre su trabajo, consolidar o tener confianza. Eso fue muy bueno para mí de los últimos tiempos, el acercarte a estos lugares donde muchas veces vos crees que no pasa nada, que se están repitiendo viejas prácticas, pero hay jóvenes que con solo acercarte a ellos entienden perfectamente por dónde podrían estar potenciando sus trabajos. Ahí sí creo que es importante un curador que sea capaz de mirar, interpretar y promover y fomentar ese tipo de prácticas que son nuevas, ¿no? Y sí creo que ese tipo de cosas necesitan una articulación y tiene que venir que alguien que sepa, porque articular todos esos pensamientos va a tardar demasiado tiempo en el pensamiento de un artista joven que está tratando de madurar eso solo, ¿no? A ver, hay otros comentarios. Renate Holweck dice, generar los propios espacios de creación e investigación es fundamental. Sergio Bretel dice, ese es el punto mate. ¿Cuán profesional es un artista y cuán profesionales son los artistas en Bolivia? Raquel Schwartz, a la cual saludamos desde acá, le agradecemos también todo. Dice, desde el lugar que hoy dirige,
y con la experiencia que tiene, si es que tendrán proyectos para intercambio e interacción. Está preguntando. Sí, mira, todos nuestros proyectos pretenden eso, todos nuestros proyectos en materia gris. Y ahora en el CRC igual. Porque yo estoy convocada al CRC por cómo he manejado materia gris y por mi práctica en materia gris. Y a mí me importa lo de la interacción y me importa lo del intercambio. Por eso a veces me desplazo, ¿no? Y tengo este programa que se llama Materia Gris en Desplazamiento, que Materia Gris en Desplazamiento lleva ya 2 propuestas en Santa Cruz. La primera se llamó Mío Pues, en el MAC, como una exposición resultado de una residencia en movimiento, y la que acabamos de hacer para la Bienal, que es Turbión del Sur, Cauces de Afectividades. Siento que en nuestros proyectos generalmente la convocatoria es directa, no es por concurso. Entonces yo invito a un artista, ¿no? Yo invito a un artista y otro artista que siento que lo apoyaría y que él le abriría como un horizonte. Y en esas posibilidades ya de esos 2 artistas espero, digamos, ¿no? Que si está pasando algo interesante en Kiosco, intervenga con el cruce de lo que estamos construyendo en la residencia. Porque generalmente me parece que estamos casi dialogando todos los que estamos trabajando desde los mismos lugares, desde las mismas cosas. Hemos hecho un experimento con Kiosco. María Isabel Villagómez y yo ganamos el premio de curaduría del Centro Cultural de España, el de Acana. Y como parte de las activaciones, sabiendo lo que tiene como biblioteca Kiosco, decidimos hacer unas lecturas consensuadas. Se leía en Kiosco un libro de Silvia Rivero Cusicanqui y nosotros leíamos el mismo libro en el Centro Cultural de España y hacíamos un Skype en el cual comentábamos la lectura y partíamos de esa reflexión. Ese tipo de interacción hace que vos no sintás que estás construyendo para Santa Cruz o yo estoy construyendo para La Paz, sino que estamos dialogando bajo preocupaciones comunes en todos los lugares donde se pueda dialogar. Y ya te digo, de un ejercicio como este, podemos ir a miles de otras cosas, ¿no? Que si ustedes tienen un residente y nosotros tenemos otro residente que en algún momento puedan interactuar en la distancia, hablando de un mismo país, pero de 2 territorios totalmente distintos, sería maravilloso. O sea que yo creo plenamente en eso. Y la construcción que estamos haciendo en el CRC, que aunque tiene una vocación primordialmente de alfabetización digital, es para que lleguemos a usar estos medios como son el Internet y la web y demás, para olvidarnos del terreno en sí, para olvidarnos de las barreras de territorio y empezar a construir una visión global de lo que se está pensando en arte contemporáneo en Bolivia. Bueno, Dante Chumacero acaba de respondernos, pero Mate, es una contradicción. Hablaste de una técnica para dibujar y ahora piensas que no importa la formación académica, que de hecho es base para poder hacer maestrías y perfeccionar técnicas y construir propuestas. Por otro lado, en el arte contemporáneo, ¿qué realmente exige que dibujes bien? No, pues yo no hablaba de una técnica, ¿no? Con Duelo de Caballete. Yo hablaba de la posibilidad de decir que el dibujo hoy en día no responde a una técnica. Que el dibujo es tan amplio que podés convocar a más de 20 artistas a Tendrías que dibujar. definir qué es dibujo, Matecha, si no nos vamos a perder. Ya, digamos, podés convocar tranquilamente a estos artistas que están permanentemente dibujando para construir sus viñetas y sus historietas, y podés convocar a, como decía desde un principio, ¿no? A José Vallivian, que está haciendo de la práctica del dibujo
lo más fuerte de su obra hoy en día. Y entre los dos, y podés convocar a un Andrés Bedoya que no está haciendo para nada un dibujo técnico ni figurativo, sino que tiene una interpretación del dibujo muy personal. Además, yo diría que incluso leyendo así de simple, si es bueno o mal dibujo, es un dibujo infantil, el de Andrés Bedoya, pero es un dibujo infantil cargadísimo, cargadísimo de simbolismo. Entonces, en esas perspectivas del dibujo, nosotros lo que no estábamos hablando era justamente la técnica. Nosotros lo que estábamos hablando es de las posibilidades infinitas de que cuando hablas de algo, hay miles de miradas y miles de construcción para obra. El dibujo siendo la más elemental y la más básica, porque casi todos pasan por el boceto, el dibujo, el cuaderno. Entonces, para nosotros el dibujo era así como la escritura, ¿no? Era la escritura primordial para el arte, pero cada uno escribía desde donde le parecía que tenía una respuesta a lo que quería escribir. Esa era nuestra intención. Nuestra intención nunca fue quién era mejor, quién no, sino que compitieran en este sentido lúdico de ser un poco también atractivos, ¿no? Entre ellos, porque en las discusiones uno quisiera pues que no hubiera esa competencia, pero es parte de la jugada del arte. Se compite en el arte y se mira lo que hace el otro y se critica muchísimo lo que construye el otro y por ósmosis se debate. Así que esa era nuestra intención. Yo para maestrías y doctorados especializados el dibujo, digamos que no pienso, no estoy cercana a eso. No lo veo como una construcción para el arte. Me parece que puede ser importante para el artista personalmente lo que él decide como maestrías, doctorados, pero así que te exijan un cierto nivel de dibujo, no sé, ya a esos niveles no entro, digamos, ¿no? En la discusión, porque me parece que hoy en día son muchísimos y muy amplios los lugares desde donde haces maestría. Incluso un amigo decía que él quería hacer uno de esos doctorados en arte en Estados Unidos, donde no te preguntan de por qué el locoto no tiene costura, y vos podés hacer tesis sobre eso. O sea que eso de las maestrías y los doctorados ya son cosas personales y especificaciones a lo que buscas, digamos, ¿no? Bueno, yo voy a decir dos cosas. Ya para terminar, Ramiro Garavito dice que en realidad el origen del arte está no en la técnica, sino en la filosofía y en la reflexión. Y yo me adhiero a ese pensamiento. Ahora, en relación a la formación académica, yo no quiero ser el pesimista del grupo, del equipo, pero sí creo que al recibir una mala educación es mejor no recibir educación, especialmente en el arte, porque van a pasar 10, 15, 20 años desaprendiendo lo que les obligaron a aprender durante 5 años de escuela. Ahora sí es cierto que por otro lado el título universitario es importante, contradicciones totales. Voy a cerrar ahí. Bueno, muchas gracias, Mate, muchas gracias, increíble, te agradezco mucho, Lucido, como siempre. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Todavía seguimos en esta pandemia espantosa, así que por favor quédense en sus casas. Tratemos de salir adelante de esto vivos. Gracias, gracias a todos. Gracias, querido. Y antes de acabar, yo quiero contar una anécdota de Kamitzer. Kamitzer dice que uno no puede, pues, superar al huevo, que el huevo es la perfección, o sea, hay ahí un microsistema, ¿no? Hay la producción de un ser vivo. Entonces, cuando pretendés que vas a llegar, digamos, a producir algo extraordinario, tenés que pensar en el huevo y pensar que al huevo no lo vas a superar. Pero que una idea
bien desarrollada, y en eso concuerdo con Ramiro Garavito y con vos, una idea bien reflexionada, una motivación, una emoción, un encuentro, un desencuentro, una afección, algo que te atañe o que te convoca, etcétera, obvio que eso va a dar como resultados mucho más obras interesantes, porque va a convocar también al otro a reflexionar sobre estas cosas de por qué el arte nos atraviesa y no solo es un hobby o una profesión, sino que es una vida entera cruzada por mil cosas, es donde está el valor para mí. Y me alegro, digamos, de que pensemos permanentemente en que gracias a Dios estamos en este espacio, en este lugar, y estamos reflexionando desde el arte, porque el arte es mucho más completo para una vida elemental, ¿no? Gracias, querido. Vos sabés que cuando querrás estoy detrás de esta cámara, así que ha sido un gusto y como siempre, ¿no? Más bien no hemos peleado, Rodri. Qué mal. Espérate a que se apague la cámara. Un beso grande a todo Kiosco Chao, y un beso chicos. grande para Gracias. Adiós.